Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo la conferencia número 21 de fase A titulada Concentración y Relajación. Entonces me van a ir dando unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a este interesante tema. Vamos a ir conectando también la computadora a la corriente porque estamos un poco fallos de energía. Recordemos que este curso de conocimiento de sí mismo pues son un total de 75 conferencias. Son 50 conferencias de fase A y 25 conferencias de fase B. Las conferencias de fase A las transmitimos los días lunes y miércoles a las 7 de la noche hora de Venezuela, y las conferencias de fase B, que son un poco más profundas, es preferible haber visto las conferencias de fase A para llegar a comprenderlas, eh, porque son pues un poco más profundas, un poco más complejas y se tratan temas pues que ya se han tratado en la fase A. Los días domingo tenemos horario de prácticas guiadas a las 7 de la noche también hora de Venezuela, y tenemos horarios de prácticas matutinas los días martes y jueves a las 9:30 de la mañana hora de Venezuela. Entonces cada uno pues haría sus ajustes de acuerdo a su país. Recordemos también que el curso es completamente gratuito y de libre acceso. Las personas que quieran compartir el enlace de estas conferencias y de esta manera pues sacar adelante el tercer factor, que es el factor del sacrificio por la humanidad, pues siéntase libre de compartirlo, pues porque son completamente gratuitas y de libre acceso. Vamos a ir revisando el audio. Bien. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy, pues es un tema bastante importante, lo que es la concentración y la relajación. Entonces vamos a ver pues cómo estos son estados de la conciencia, es en la forma en que puede manifestarse nuestra conciencia, ese ser divinal en nosotros, eh, cuando vamos desarrollando este poder que es tan importante de llegar a desarrollar como es la concentración y la relajación. Por eso vemos las prácticas de los martes, donde siempre hacemos la práctica de la cual vamos a hablar en la conferencia del día de hoy, esa práctica denominada velar y orar, porque como siempre les recuerdo al inicio de esa práctica, pues debemos ir trabajando en ir desarrollando pues ese poder interno. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio a la conferencia, dándole la bienvenida a todos los que se unen eh, ahora mismo al en vivo y a los que se unan de manera diferida. Por aquí nos saluda Conocimiento de sí mismo México. Nos dice buenas tardes, buen audio y video. Bueno, muchas gracias por corroborar. Por acá nos saluda Carla Bonilla y nos dice buenas tardes, Jane. Se escucha muy bien. Bueno, muchas gracias a los compañeros que se están uniendo ahora mismo al en vivo. Bien, también es bueno recordarles, ahora que veo que por acá pues nos acompaña Conocimiento de sí mismo México, recordemos que Conocimiento de sí mismo pues está en varias plataformas, en YouTube, en Facebook, en Instagram, también tienen algunos compañeros, y también está alrededor pues de varios países.
Incluso pues muchas personas llegan a preguntar pues si tenemos compañeros que estén en Colombia o como observan ahora pues en México. Entonces sí tenemos pues compañeros que están ya dando conferencias a nivel ya de varios países latinoamericanos y varios países incluso de Europa y del mundo, porque incluso pues ya hay compañeros que están traduciendo el conocimiento a otros idiomas de manera de llegar a la mayor cantidad de personas, que es lo que siempre les he comentado, es lo que se busca. O sea, no podemos saber qué persona es la que necesita el conocimiento para llegar a desarrollarse internamente, no podemos llegar a saber quién es que sí va a querer hacer este trabajo. Muchísimas personas no les interesa, muchísimas personas llegan a obtenerlo y no le dan la suficiente importancia, pero lo importante para cada uno de nosotros cuando hace sacrificio por la humanidad es darle la oportunidad a las personas. De allí pues que cada uno pues tenga eh, ese libre albedrío, esa decisión de decir pues si me interesa, si voy a hacer el trabajo, o no me interesa, pues no lo voy a hacer. Entonces, bueno, este, vamos a ir dando inicio entonces ya a la conferencia de concentración y relajación. Entonces hoy vamos a conversar, vamos a explicar cómo llegar a ese punto donde se manifiesta nuestra conciencia. Por eso la importancia de esta conferencia, porque solo a través de la concentración y de la relajación pues podemos llegar eh, a permitir que se manifieste nuestra conciencia o nuestro propio ser divinal. Entonces, estoy viendo que había acomodado esta... ya va, permítanme un momentito. Vamos a pasar acá y vamos a arreglar que se me desconfiguró la primera y es importante. Entonces, me disculpan que, o sea, la cosa es que cuando estamos en vivo, pues se presentan estos inconvenientes, pero ya lo vamos a solucionar. Eh, bueno, dándole la bienvenida a todos los que se vayan uniendo. Recordemos que eh, una vez que inician las conferencias, pues hay muchas personas pues que llegan a preguntar si hay algún inconveniente con que las conferencias ya hayan iniciado, y en realidad pues no hay ningún inconveniente. Las personas pueden iniciar en el momento, en cualquier momento de las conferencias y no pasa nada. Porque de todas maneras son cíclicas, son de carácter continuo, y pues no afecta el que la persona pues ingrese cuando ya el temario haya iniciado, o que lo haga pues cuando, eh, o sea, da igual que lo haga en la conferencia número 1 o que lo haga en la conferencia número 3, 5, 15, porque de todas maneras pues como son cíclicas, siempre va a terminar el, eh, el ciclo y vuelve nuevamente a iniciar. Entonces, bien, la persona pues puede tomar la decisión de iniciar en cualquier momento, porque de todas maneras pues cuando terminan en la conferencia número 50 pues vuelven a iniciar nuevamente desde la conferencia número 1. Ya solucionamos por acá. Vamos nuevamente a las diapositivas. Concentración y relajación, conferencia número 21. Entonces, la concentración es, como incluso se ve etimológicamente en la misma palabra, es la conciencia centrada en la acción. Pero, ¿qué significa que nuestra conciencia esté centrada en la acción? Entonces, vemos que acá
nos muestran pues una lupa donde está los rayos del sol, donde a través de la lupa uno está canalizando esa energía del sol hacia un determinado punto y de esa manera pues logra obtener fuego, porque esa energía del sol, en lugar de estar dispersa, pues la ponemos concentrada hacia un solo punto. Y de la misma manera sucede con nosotros en nuestro trabajo interior. Una vez que vamos a realizar alguna actividad o vamos a realizar alguna práctica, pues cuando ponemos esa energía de nuestro cuerpo, recordemos que tenemos energía en cada uno de nuestros 7 centros de la máquina humana, pues cuando ponemos la energía de nuestros 7 centros en una sola actividad, allí esa actividad pues logra desarrollarla nuestra conciencia, y de esa manera pues es que vamos teniendo éxito en cada una de las actividades de nuestro diario vivir. Y es que la concentración es un poder muy grande que nos permite tener éxito en todo lo que emprendemos, porque cada actividad que vamos realizando no la realizamos, o sea, no diría nosotros, sino que no la realizan nuestros defectos psicológicos, porque ellos son los que están posicionándose de instante en instante en nuestra máquina, sino que lo estaría haciendo nuestra conciencia. Cuando uno se deja llevar por los defectos psicológicos y está identificado, pues entonces si uno está, por ejemplo, cocinando y entonces le llega una preocupación, allí está un defecto de la preocupación, un defecto de repente avaro o financiero, donde está es pensando solo en el dinero, que no alcanza, que cómo voy a hacer para pagar esto. Y estamos allí haciendo la comida, pues ¿quién está realizando la comida? Pues esos defectos psicológicos que se están manifestando. Si tenemos alguna molestia con nuestra pareja, con un hijo, con alguien, un vecino, un amigo, pues entonces, ¿quién está haciendo la comida en ese momento? Pues esos defectos psicológicos de la ira, donde estamos allí en nuestra cabeza y ese muérgano, ¿cómo es posible que me hizo esto y lo otro? ¿Será que le hago esto? Y si le hiciera, si me llega a pedir un favor, no se lo hago. Entonces, toda esa ira, ese resentimiento que se está alimentando a través de nuestra psicología, esos defectos psicológicos son los que están haciendo o están preparando nuestra comida. Entonces, por eso muchas veces se nos termina quemando o se nos termina desbordando la olla, o pues llegamos a tener cualquier cantidad de accidentes o infortunios porque no estamos concentrados en esa actividad que estamos realizando. O sea, no estamos permitiendo que la energía de nuestros centros se concentre para realizar una sola actividad. Aquí es importante pues llegar a observar. Por acá nos saluda Antonio. Bueno, feliz noche, Antonio. Por acá nos dice amiga Jane, cuando llegamos a la conferencia 50 del grupo A, ¿cuándo comienza de nuevo usted? ¿Comienza de nuevo o colocan los videos ya iniciados o vistos? Gracias. No, Antonio, siempre se vuelve a iniciar el temario. O sea, siempre vuelve uno a dar la conferencia nuevamente, porque cada instructor cuando termina un temario pues también ha tenido algunas comprensiones y entonces ya vuelve a dar la conferencia como nueva. O sea, es que no solamente uno está enseñando cuando está transmitiendo una conferencia, sino que uno también está aprendiendo. Son muchos incluso los errores que llegamos a cometer cuando estamos iniciando en dar conferencias, alguna palabrita que no iba allí, alguna comprensión a la que no se había llegado, y cuando se vuelve a iniciar el temario pues ya se tiene esa comprensión. Incluso muchas veces cuando uno está dando la conferencia y llega a expresar algo, muchas veces incluso internamente llega a sentir esto está mal, o sea, esto no era de esta manera. Y es porque, como les decía, pues no solamente uno está transmitiendo una información, sino que uno también está llegando a tener comprensiones. Generalmente pues uno se guía es por el temario, donde ya pues está una comprensión básica, pero a partir de allí los ejemplos, las distintas situaciones que uno trae como referencia de la conferencia que se está dando en ese momento, pues allí pues cada uno va poniendo de las comprensiones que ha tenido de ese tema. Entonces por eso no se repiten, sino que se vuelven a iniciar.
Sin embargo, pues yo estoy haciendo todo lo posible para que podamos iniciar prontamente en YouTube también, porque los videos de Facebook se están borrando. Pero bueno, la idea es que podamos tener guardados los videos en YouTube, de manera pues que las personas pues si quieren ver la misma conferencia que se dio, pues pueden ir hasta la página y allí pues observar ese video. Sin embargo, pues mientras no tenga la página, bueno, ya tengo la página, lo que me falta es poder empezar a transmitir, pero ya estamos por lo menos haciendo la diligencia. Bueno, continuamos. Entonces, cuando ponemos todas esas energías de nuestros 7 centros en esa actividad que estamos realizando, sucede como vemos acá en la lámina. O sea, es como esa energía del sol que a través de esa lupa, pues se está concentrando hacia un solo punto. O sea, toda esa energía del sol a través de la lupa se concentra completamente en el papel y por eso produce una respuesta fuerte, que es el llegar a crear un incendio. Entonces, de la misma manera pasa cuando nosotros ponemos las energías de cada uno de nuestros centros en una sola actividad. Y pudiéramos llegar a creer, ay, pero si voy a hacer, porque para esto pues tenemos que hacer actividad por actividad, pudiéramos llegar a creer que pues nos vamos a tardar muchísimo, porque tendemos a pensar que como hay, o habemos, porque también me incluyo allí, personas que nos consideramos multitareas. Esto nos pasa muchísimo a las mujeres. Sin embargo, pues también hay muchos hombres que les sucede, donde dicen, no, yo estoy contestando el celular y estoy cocinando y estoy alistando al niño para la escuela y estoy haciendo el desayuno, todo al mismo tiempo. Y entonces pudiera uno llegar a pensar que por hacer una cosa a la vez, pues entonces no va a darle tiempo. Y sin embargo, pues con sorpresa, pues nos vamos a llegar a dar cuenta de que no sucede de esa manera. Cuando hacemos actividad por actividad, cada actividad nos lleva incluso muchísimo menos tiempo. Porque entonces uno olvida qué estaba haciendo, deja una cuestión por aquí, eh, no concluye la otra, esta se le olvida, no sabe dónde dejó el cubierto y por fin ninguna de las actividades queda bien. Entonces, ya cuando empezamos a practicar la concentración haciendo una actividad a la vez, vamos viendo pues cómo no solamente nos llega a rendir mucho más el tiempo, sino que como estamos también ahorrando nuestra energía, porque no está dispersa, sino que está concentrada en un solo punto, pues vamos a ver pues también cómo se llega a ahorrar muchísima energía en cada uno de nuestros centros. Por acá nos dice Antonio, yo tengo muchos videos guardados, si hay alguien que desee tener alguno. Ah, bueno, muchas gracias Antonio. Sin embargo, como te comentaba en una oportunidad que me preguntabas por alguno de los videos, de los que no están en la página, de igual manera, pues hay muchos compañeros que sí transmiten a nivel de YouTube y pues uno mete conocimiento de sí mismo, el número de la conferencia que quiere ver, o el nombre de la práctica que quiere ver y allí aparecen en YouTube. Para los estudios, que también me estaba dando cuenta que los estudios también se han estado borrando, los estudios de los defectos psicológicos, esas meditaciones reflexivas que hacemos los jueves, pues pude rescatar algunas y esas pues sí las vamos a ir subiendo en la página de YouTube. Entonces continuemos. La concentración se da cuando aprendemos a vivir en el instante, o sea, en ese eterno ahora, o sea, donde no estamos dispersos, sino que estamos allí presentes en cada actividad que estamos realizando. O sea, cuando no permitimos que nuestros defectos psicológicos nos estén sacando hacia un sitio u a otro. Incluso muchas veces nuestros propios defectos psicológicos a nivel mental se ponen a pelear uno con otro donde cómo es posible que me dijo esto, no, la próxima vez le dices aquello, no, y cuando pase esto ahora voy a hacerlo de esta manera. Y allí están en una riña nuestros defectos psicológicos sacándonos del instante y pues derrochando mucho de nuestra energía en nuestros centros. Entonces es para practicar la concentración, pues aprender a vivir en ese instante, o sea, en ese sentir
nuestro corazón. Entonces vamos a ver acá pues cómo se ve el manejo de nuestras energías, porque nuestras diferentes funciones trabajan al unísono teniendo como centro nuestro corazón. Aquí estamos viendo, que lo veíamos en la conferencia número 4 cuando hablábamos de los 7 centros de la máquina humana, veíamos cómo tenemos esos 7 centros, o sea, el centro sexual, que es el encargado de crear a nivel de nuestro coxis. Sobre la columna vertebral está el centro instintivo, que es el encargado de nuestras memorias, sobre todo aquello pues que pasa que ha pasado desde que estamos en la manifestación. Allí se han guardado pues todas esas sensaciones. Sin embargo, pues así como en el centro sexual, cuando se condensa de manera positiva, permite crearnos internamente, pues cuando esa energía la canalizamos es hacia nuestros defectos psicológicos, pues lo que hace es crear más ego en nosotros mismos. En el centro instintivo, cuando uno lo aplica de manera positiva, pues entonces en lugar de aprender, o sea, con H, en lugar de guardar esas sensaciones de placer que nos dejó cada uno de estos yoes, de placer o de desagrado, pues en lugar de guardar de esa manera, pues entonces lo que hace es captar el hondo significado de cada una de las actividades que realizamos. Ese centro instintivo que está a nivel de nuestro hueso sacro sobre la columna vertebral. Está el centro emocional inferior, es donde se manejan pues nuestras emociones. Allí recordemos que nuestras emociones representan nuestro fuego, o sea, ese ánimo para hacer las cosas. Entonces, cuando están a favor de nuestro ego, pues entonces está generando, o sea, o entregando ese fuego interno a cada uno de nuestros defectos psicológicos. Cuando en lugar de entregarnos al deseo, pues eliminamos ese deseo, ese defecto psicológico, pues entonces rescatamos ese fuego, ese ánimo para el trabajo de desarrollar nuestra conciencia, donde allí pues ya tenemos más ánimo para hacer nuestras prácticas, para hacer cada una de las actividades. Si vamos a hacer sacrificio por la humanidad, pues allí está ese ánimo. Si vamos a hacer una práctica donde puede darnos pereza, fastidio, cansancio, entonces allí el hecho de que estemos practicando la muerte psicológica en cada uno de esos deseos, pues va generando ánimo para hacer ese trabajo interior. Está ese es nuestro centro emocional, entonces está a nivel del ombligo, sobre nuestra columna vertebral. El centro intelectual inferior, que está en nuestro corazón, donde se manejan pues todos nuestros pensamientos, todos esos pensamientos del ego, porque recordemos que para la conciencia la mejor manera de pensar es no pensar. O sea, una vez que esa mente se mantiene en silencio, pues ya llega eh, esa, ese aspecto que queremos resolver, pues ya nos llega por intuición, pues qué es lo que debe hacerse. Está el centro motor, que es el que nos permite movernos a hacer o que nos permite omitir, o sea, no hacer, hablar. Ese se encuentra a nivel de nuestra garganta, sobre la columna vertebral, y está el centro emocional superior, que se encuentra a la altura de nuestra glándula pituitaria, que maneja la energía de nuestra conciencia, donde pues cuando estamos haciendo ese trabajo que estemos realizando en concentración, pues ese centro emocional superior nos lleva a observar, a autoobservarnos de una manera eficiente, y nos llega a generar el ánimo, a recobrar ese ánimo o esa inspiración para llegar a hacer ese trabajo que estamos realizando. Y está el centro intelectual superior, que está a nivel de nuestra glándula pineal, ese centro intelectual superior, que allí pues se maneja la energía del espíritu puro, esa energía de nuestro Padre interno,
que representa la sabiduría, y cuando estamos haciendo un trabajo en concentración, pues entonces se activa esa fuerza de nuestro Padre interno que permite que se dé el acierto. O sea, donde la actividad que estamos realizando pues queda de manera perfecta. Entonces, como podemos observar acá, pues ese centro intelectual inferior, que es nuestro corazón, es el centro de los centros. O sea, tenemos 3 centros hacia arriba, 3 centros hacia abajo, y la concentración se da en ese vaivén del péndulo donde vamos eh, procurando que se mantenga la energía de cada uno de nuestros centros en esa actividad que estamos realizando, y en esa medida pues vamos a ir viendo cómo va desde ese centro intelectual inferior o desde nuestro corazón pues dándose la concentración en la medida en que vamos procurando concentrarnos, y ese péndulo nos va llevando a que cada centro vaya enfocando su energía hacia esa actividad. Entonces, la clave para sacar cualquier práctica es la concentración. Debemos practicar y luchar hasta lograrla, porque en la medida en que vamos desarrollando este poder, que como les decía en un principio, pues es un poder porque a partir de allí pues tenemos esa voluntad para llegar a realizar nuestras prácticas y que nos salgan de manera efectiva. Una persona pudiera decir, es que trato de hacer una meditación reflexiva y no, es que no consigo casi detalles. Es que trato de hacer una muerte en marcha, por ejemplo, y no, yo veo que todo lo que estoy haciendo está bien, no hago nada mal. Muchas veces allí tenemos que aprender a observar. Recordemos que veíamos en la conferencia anterior, la del país psicológico, pues cómo nuestros defectos psicológicos nos sacan hacia otra parte que no es donde estamos ahora mismo. Entonces, cuando empezamos a practicar la concentración, vamos a observar que muchas veces esos yoes buenos en nosotros nos dicen, por ejemplo, estoy haciendo un velar y orar, y entonces, estoy pensando en la conferencia que voy a dar mañana o en un ejemplo que voy a dar cuando finalice la práctica, y resulta que no, allí en ese momento pues no llegamos a observar que eso es un defecto psicológico porque nos está sacando de la práctica. Entonces lo que hacemos es reprimir el defecto. No, o sea, no debo pensar en eso, vuelvo a mi corazón, pero el defecto siguió allí. Entonces tenemos que estar observando qué es lo que se presenta, y no solo observarlo y reprimirlo, porque reprimirlo pues no hace nada. El reprimirlo lo deja allí acomodadito, alimentándose calladito. Entonces es observarlo y eliminarlo. O sea, si pensé en un ejemplo, Madre Divina, elimíname ese yo. Que pensé que escuché un ruido y ese ruido me dice que ya llegó mi esposo y que tenía pendiente buscarle algo y no se lo busqué, pues Madre Divina, elimíname ese yo, porque en realidad pues estoy en lo que estoy, o sea, haciendo la actividad que estamos realizando, y sobre todo cuando es una práctica pues debemos sobre todo que nuestros familiares pues conozcan de que cuando estamos haciendo una práctica pues no debemos tener interferencias, porque lo que hacen es que favorecen el proceso de desconcentración. Entonces es ir observando cada detalle que se presenta, porque en ese vaivén que les mencionaba del péndulo, pues uno debe decidir cuál es la actividad que va a hacer. O sea, para eso vamos a hablar del cronograma de actividades más adelante. Cuando uno ya decidió qué actividad va a realizar, pues va a poner toda su energía en realizar esa actividad, o sea, las de cada uno de sus 7 centros. Entonces es inyectarle el ánimo a iniciar a hacer este trabajo, o sea, esa actividad que decidimos hacer. Y una vez que decimos, ok, esta es la actividad, le voy a inyectar el ánimo, puede presentarse un fastidio, ¿no? No quiero hacer esto, quiero hacer otra cosa, y arreglar ese documento que me mandaron, que me da fastidio porque no le consigo dónde es que está mal, y pienso que me va a llevar mucho tiempo. No, o sea, todo lo que me está tratando de quitar el ánimo para hacer esa actividad que es la que tengo en mi cronograma de actividades,
pues sencillamente elimino cada uno de esos yoes que me quieren sacar de ese objetivo. Entonces elimino los yoes para poder inyectarle el ánimo y de esa manera pues inicio la actividad. Una vez que se inicia la actividad, pues que ya le inyectamos el ánimo, allí empieza la lucha, porque allí van a empezar pues todos nuestros defectos psicológicos, como les he comentado los días martes. Empieza que me pica aquí, que me duele esta pierna, ay, que ahí llegó mi esposo y yo lo que tenía que entregarle no se lo busqué, ay, y ahí se escuchó el carro, salió otra vez, no se llevó lo que tenía que llevarse. Miércoles, empieza la persona a preocuparse, ya se salió, o sea, ya se identificó y ya se salió de la actividad. Entonces es ir observando, como les decía, pues cada defecto que nos quiere sacar de ese instante e ir eliminándolo y volver nuevamente para volver a inyectar el ánimo de seguir haciendo la actividad. Entonces, allí en esa guerra que se inicia contra nuestros defectos psicológicos, allí es donde se va entonces moviendo hacia, vamos a ponernos en esta imagen que aquí lo vemos mejor. Estamos allí concentrados en nuestro corazón, le inyectamos el ánimo y empezamos a hacer. Entonces allí ya se activa nuestro centro emocional inferior y nuestro centro motor, o sea, hacia abajo y hacia arriba. O sea, los que están allí en torno al centro intelectual inferior, o sea, en torno a nuestro corazón. Entonces empezamos a hacer y allí empiezan entonces nuestros defectos psicológicos. Entonces es llegar a eliminar todo lo que se presente, porque en lo que vamos eliminando emociones, sensaciones, deseos, agrados, desagrados, pensamientos, futurizaciones, proyecciones de la mente, discusiones de un yo con otro, o sea, todo eso que se presenta empezamos a eliminarlo en esa lucha que se inicia acá. Pues allí es donde el centro instintivo se activa en su parte positiva y allí nos permite llegar a captar el hondo significado de esa actividad que estamos realizando. O sea, muchas veces actividades que llegan a ser muy sencillas, no nos hemos dado cuenta que la hemos estado realizando durante toda la vida y siempre nos ha quedado mal. Pero no llegamos a captarlo porque como lo hacemos de manera mecánica, pero ya cuando uno lo hace allí concentrado, que entonces empieza a activarse ese centro instintivo en su parte positiva, donde ya no nos lleva a grabar, o sea, no como una memoria mecánica, sino que nos permite captar ese hondo significado de esa actividad, pues allí entonces se da, o sea, se activa ese centro emocional superior, donde allí empieza a surgir la inspiración, porque entonces ya captando el hondo significado de esa actividad, por sencilla que sea la actividad, pues ya vemos, oye, nunca me había dado cuenta de esta parte, y puede ser una actividad como en otras oportunidades les he comentado, como sencillamente cepillarnos los dientes, por ejemplo. Es algo que hacemos de manera muy mecánica, donde agarramos cha, 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 listo. Pero cuando estamos concentrados en la actividad y lo pueden hacer como ejercicio, pues pueden captar que, mira, no me había dado cuenta que de esta parte no, como que nunca me la cepillo. Y entonces nos pasamos la lengua, mira, y aquí tampoco. Entonces empezamos y llegamos a darnos cuenta una vez que termina la actividad, oye, pero nunca me había quedado los dientes tan limpios. Y es porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera mecánica y de manera mecánica pues ni siquiera nos percatamos de que las actividades pues nos están saliendo de manera deficiente. Entonces allí cuando se activa esa inspiración, o sea, eso que nos anima en eso que estamos haciendo, pues se activa entonces nuestro centro sexual, que es el que nos lleva a crear, y entonces ya estamos creando de manera positiva en esa actividad que estamos realizando. Y aunado a esto, pues se activa ese centro intelectual superior, que es esa energía del espíritu puro donde se logra el acierto. O sea, la actividad nos queda de manera perfecta. Y es en ese vaivén que toman nuestros centros cuando estamos practicando la muerte psicológica para volver a nuestro corazón. Entonces, por eso esta conferencia es tan importante, tan básica para nuestro trabajo interior, porque de esta manera no solamente estamos liberando conciencia, y llevando o
aumentando esa materia prima para llevar a la práctica del suprasexo y hacer nuestras creaciones internas, sino que estamos haciendo cada actividad de manera efectiva y hasta en menos tiempo, donde estamos ahorrando nuestra energía, esa energía que necesitamos pues para la práctica del suprasexo. Entonces, volvimos acá, la clave para sacar cualquier práctica es la concentración, porque en la medida en que vamos concentrándonos en esa actividad, o sea, poniéndole ese ánimo que se requiere, poniéndonos a hacer con ese ánimo que rescatamos de la muerte psicológica, entonces ya estamos allí dispuestos a hacer esa práctica, a no permitir que nada nos saque de la práctica y de esa manera pues vamos alcanzando la concentración. Muchas personas pueden llegar, no solo como les decía en una meditación reflexiva, llegar a comentar que no ven casi defectos psicológicos, sino que muchas personas también se les dificulta el desdoblamiento astral consciente y es porque no practicamos la concentración en el diario vivir. Y pues por ley de correspondencia, como es adentro es afuera, pues de la misma manera en que nos pasamos todo el día identificados con nuestros defectos psicológicos, pues de la misma manera sucede cuando vamos al astral, donde seguimos completamente dormidos y permitiendo pues que se sigan manifestando uno y otro nuestros defectos psicológicos que se manifestaron durante todo el día, pues pasamos a esa parte del sueño y siguen reproduciéndose nuestros defectos psicológicos tal cual como sucedió en nuestro diario vivir. Entonces, por eso lo importante de ir practicando esta técnica de manera de ir logrando, por ejemplo, una concentración, como hacemos todos los martes, por lo menos 10 minutos concentrados allí. Después podemos hacerlo en horas de la tarde o antes de acostarnos, que también es muy bueno hacer prácticas antes de acostarnos, porque si hacemos, por ejemplo, retrospección del día, o sea, para ir eliminando esos defectos que no vimos a lo largo del día, pues podemos hacer una retrospección antes de acostarnos, podemos hacer un velar y orar antes de acostarnos y de esa manera pues vamos a ir eliminando defectos, alcanzando por lo menos un grado de concentración en el día que vaya subiendo de 10 minutos a 15 minutos, a 20 minutos, hasta que vamos tomándole tiempo, rescatando conciencia, porque en la medida pues en que vamos manteniéndonos más concentrados durante el día, pues de esa misma manera también iremos avanzando en nuestro trabajo interior. O sea, vamos a ir a estar aumentando esos niveles de conciencia. Cuando vamos a la práctica del suprasexo, pues tenemos más materia prima, o sea, esas chispas para condensar en la práctica del suprasexo, pues tendremos muchas más chispas. Y en la medida pues en que hacemos sacrificio por la humanidad, pues tenemos entonces ese componente idóneo que nos va a permitir pues empezar a crear nuestros cuerpos internos. Entonces, recordemos que si en el día pues andamos concentrados, en la noche continuaremos concentrados y eso es lo importante respecto al desdoblamiento astral consciente. O sea, en la medida en que uno en el día está atento, o sea, en esa alerta, porque recordemos que de esa misma manera pues se mantienen los celadores, esos vigilantes que deben estar en esa alerta, o sea, si algo sucede, algo se presenta, pues de esa manera pues debemos estar nosotros en esa alerta percepción, donde cuando trata de manifestarse cualquiera de nuestros defectos psicológicos, pues allí estaremos en esa alerta percepción para ir eliminando de instante en instante pues cada uno de nuestros defectos psicológicos. De esta manera pues entonces no caemos en lo que estábamos mencionando de que si en el día vagamos, pues en la noche también vamos a estar igual vagando en el desdoblamiento astral. Entonces, esto es una técnica que no es fácil desarrollar. Recordemos que todo se va dando de una manera progresiva, es poco a poco. O sea, no podemos tratar de generar una concentración de media hora, de una hora, iniciando, porque nos genera muchísimo fastidio, o sea, nos va a generar mucha resistencia. Pero si uno empieza con esos 10 minuticos,
donde dices, o sea, le decimos a la familia, no, nadie me toca la puerta hasta que salga de esta práctica. Allí empezamos con esos 10 minuticos. Después empezamos con 15, después lo vamos subiendo a 20 y de esa manera pues vamos buscando esa concentración hasta que la logremos de manera perfecta. O sea, no es algo que se da de la noche a la mañana porque nuestro sentido de la autoobservación pues está bastante atrofiado, pero en la medida en que vamos poco a poco, o sea, por eso tenemos esa práctica todos los martes, de manera de ir desarrollando poco a poco pues este sentido de la concentración que nos da pues ese poder de mantenernos en el instante. Eh, Ahora vamos a hablar de que hay dos tipos de concentración. Y es que está la concentración en el mundo interior y está otra que es en el mundo exterior. Entonces, ambas de estas concentraciones son importantes porque la concentración exterior pues es la que se percibe a través de nuestros 5 sentidos de percepción externa, y en la medida en que estamos concentrados en lo que se está manifestando en cada uno, eh, perdón, en cada uno de nuestros sentidos, incluso estamos revisando si hay algún tipo de identificación, o sea, a través de la vista o a través del oído, a través del olor, del gusto, del tacto, o sea, cualquier identificación que se dé con algún defecto psicológico, pues allí estamos concentrados en esa alerta para ir pues pidiendo muerte a cada uno de esos defectos que se presente. Puede estar, por ejemplo, la persona concentrada haciendo esta actividad que vemos acá, la tarea con la niña, con la hija, y entonces estamos allí en ese alerta, o sea, qué es lo que se necesita, el cuaderno, el lápiz, el borrador, de dónde vamos a sacar la información, y entonces la persona puede estar allí concentrada en esa parte externa, pero entonces viene y se presenta en esa búsqueda del material que vamos a utilizar para ayudar con la tarea de la niña, pues entonces se aparece un material por allí se vende un equipo de tal cosa que nos interesa y ahí nos podemos llegar a identificar y entonces ni mantenemos la concentración a nivel de nuestro mundo interior, ni mantenemos la concentración en la parte externa porque ni estamos haciendo la tarea, ni estamos practicando la muerte de instante en instante. Entonces allí tenemos que observar pues cómo es importante mantener esa concentración hacia la parte externa en esa actividad que estemos realizando en ese momento, y también tenemos que estar internalizados en cada aspecto que se pueda manifestar a nivel de nuestros centros, o sea, una sensación, una emoción, un pensamiento que trate de sacarnos de esa actividad en la cual estamos concentrados de manera externa, pues allí también debemos estar atentos para ir practicando entonces la muerte psicológica. Porque como les decía, pues las dos concentraciones son muy importantes, o sea, esa concentración a través de nuestros 5 sentidos de percepción externa y esa concentración hacia nuestro mundo interior que se da a través de la autoobservación. Entonces, para llegar a comprender lo que es la concentración, pues debemos estudiar lo que es la distracción. Y allí pues vamos a observar pues cómo, recordar como mencionábamos anteriormente, que la concentración se da en nuestro corazón, pues siempre que estemos allí sintiendo nuestro corazón ante esa actividad que estamos realizando, que puede ser sencillamente tomarnos un café, pero cómo está la persona que está distraída. Puede estar tomándose un café y está allí viendo las redes sociales, que este fulanito, tal cantante se va a presentar en tal parte, que este le montó cuernos al otro, que aquel salió con aquella, que este ahora tiene un niño, que aquí de este otro ya se le supo el sexo. Entonces, completamente identificado en cada una de las redes sociales, no está ni siquiera percibiendo el que está tomándose el café. Incluso a muchos nos puede haber pasado el que alguien nos da una taza y uno asume que es café, pero está tan identificado internamente que está tomándose el líquido y no se ha dado cuenta que le dieron un té y no un café. Entonces muchas de estas cosas pasan y nos están mostrando pues cómo estamos tan identificados hacia, pues, hacia el mundo, hacia todos los aspectos de nuestra personalidad.
Entonces, eso es lo que tenemos que estar atentos a observar, pues cómo nos distraemos de instante en instante, cómo incluso pues todo lo que existe en la naturaleza existe precisamente para mantenernos mecanizados, porque pasa el pajarito y ¡ay, tan lindo el pajarito! El color, si era bello. Pasa el gatico, ¡ay, pero tan tierno! ¡Ay, parió dos gatitos y los gatitos tan lindos! Y esa energía emocional desbordada y no nos estamos dando cuenta. Y no es que uno no pueda apreciar el gato, porque allí pues muchas veces se presenta la confusión, a todos se nos llega a presentar y entonces uno dice, pero bueno, ¿y es que voy a hacer de piedra? Pero en realidad cuando la persona empieza a practicar la muerte psicológica, eliminando ese yo sentimentaloide, ese yo que ay le produce tanta ternurita al animalito, que es tan bello, tan cuchi, tan dulce, ay mira los pelitos, todo eso lo vamos eliminando y ya uno ve cómo puede mirar el gatico, sí, está bonito, pero ya vemos cómo no estamos identificados, o sea, cómo no está dándose ese desborde de energía de nuestro cuerpo. O sea, podemos ver cualquier situación, podemos vivenciar cualquier situación, por dramática, por cuchi, por extraordinaria, por fin de mundo que sea, y sin embargo podemos, a través de la muerte psicológica, pues mantenernos en calma porque nos estamos auto-observando, estamos practicando la muerte psicológica y manteniéndonos ahí, o sea, concentrados en nuestro corazón. En nuestro corazón pues no existe dolor, no existe angustia, no existe presión, no existe preocupación, no existe llanto, porque allí es donde se manifiesta nuestra conciencia. Y nuestra conciencia pues es luz, es amor, es paz. Entonces si veo ese gatico y se me desarrolla toda esa ternurita, allí se están manifestando son mis defectos psicológicos. Si me produce repulsión porque el gatito pues le falta mucho pelo y está todo sucio y está enfermo y tiene de repente una cortadita por allí que le está supurando, pues todo eso que se está presentando también son nuestros defectos psicológicos que producen rechazo hacia esa situación del gato. Entonces, cuando eliminamos todos esos agrados, todos esos desagrados, pues ya vemos cómo podemos percibir al gato sin que nos esté robando energía. Incluso si es necesario que ayudemos al animalito porque está enfermo o porque tiene algún padecimiento, pues podemos ayudarlo, pero sin, no desde la identificación, no desde el apego, sino sencillamente desde nuestra conciencia, donde, bueno, si hay que lavarlo se le lava, si hay que echarle algún remedio se le pone, pero sin entregar pues nuestra energía en cada una de las situaciones de nuestro diario vivir. De esa misma manera, cuando hay algún aspecto de rabia, de celos, de ira, recordemos que lo veíamos en la conferencia incluso de estados y eventos, o sea, la situación externa puede ser cualquiera, pero lo que importa es el estado interno con el que con el que pasamos esa situación. Entonces allí va a empezar el yo que quiere llorar, el yo que quiere gritar, el yo que quiere ofender, el yo que se quiere desquitar, el yo que está pensando en que me va a quitarle el dinero, en que no me va a alcanzar. O sea, todo eso son defectos psicológicos. Entonces, si queremos llevar nuevamente o llegar nuevamente a ese estado de paz de la conciencia, pues es eliminando ese que llora, ese que sufre, ese que se angustia, ese que se preocupa, ese que le duele, ese que quiere pelear, porque muchas veces, que también se los he comentado cuando hemos hecho meditaciones reflexivas, cuando llegamos, cuando estamos trabajando un defecto psicológico en meditación reflexiva, muchas veces llegamos a sentir en nuestro cuerpo físico la resistencia del yo. Y es que, por ejemplo, uno empieza a trabajar un yo de la fornicación, por ejemplo, donde uno pues está eliminando los detalles para llegar a comprender pues lo valioso de nuestra energía creadora sexual, y la persona incluso puede llegar a sentir aquel dolor, aquella tristeza, cómo es posible que el ser humano sea tan sucio, cómo hemos hecho de esa fuerza del Espíritu Santo, o sea, esa fuerza de Dios en uno, cómo la hemos expulsado de esa manera. Entonces, eso que estamos sintiendo, ese dolor, esa angustia, esa preocupación,
ese sentir que no valgo nada, que cómo es posible, eso no es de nuestra conciencia. Todo eso que empieza a manifestarse también es del yo y también debe morir. O sea, en lo que empieza uno a sentir la tristeza, Madre Divina, elimíname ese yo que está triste, elimíname ese yo que dijo que somos unos degenerados, elimíname ese yo que dijo no es posible, no hay regreso porque estamos demasiado metidos en el infierno. Todo lo que diga el yo debe morir. Porque la conciencia se manifiesta, siempre es en paz, siempre se va a manifestar, es en calma. Y como les decía, todo lo demás es yo. O sea, todo lo demás son defectos psicológicos. Entonces, aprender a centrar la conciencia en la acción requiere mucha práctica, ya que el sentido de la autoobservación psicológica pues está atrofiado en casi todos los seres humanos y por medio de este sentido se centra la conciencia en la acción. Entonces, por eso les decía, en la medida en que vamos practicando ese sentido de la autoobservación, se va desarrollando. Uno empieza, como les decía, una práctica de 10 minuticos, esa que hacemos los martes en la mañana, y después vamos aumentándole. Podemos hacerlo un mes durante 10 minuticos. El siguiente mes, pues vamos a ponerle 5 minuticos más. Y así vamos progresivamente y vamos desarrollando ese sentido de la autoobservación psicológica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para practicar la concentración? Allí tenemos que llegar a comprender lo importante que es tener un cronograma de actividades. Hay muchas personas que de hecho pues tienen la costumbre de hacer listas. Bueno, mañana voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto y empiezan a tachar. Bueno, en la medida en que ese cronograma de actividades puede ser lo más preciso posible, es mejor para nosotros. Porque de esa manera pues vamos haciendo cosa por cosa. O sea, en la mañana, por ejemplo, que me despierto y me voy a preparar para ir al trabajo, pues vamos a definir cada una de las actividades. Me levanto, estudio el astral, después que reviso el astral, pues si puedo anotar allí alguna práctica, si quiero hacer el traslado de fondos o si quiero hacer una transmutación de fuerzas cósmicas, o si dejamos para en la mañana temprano cuando nos despertamos pues hacer la práctica del suprasexo, pues allí vamos anotando nuestras prácticas a lo largo del día, de manera de ir haciendo una cosa a la vez. Incluso cuando iniciamos haciendo este cronograma de actividades, a veces decimos, no, es que eso no me va a caber para hacer prácticas, tantas prácticas, no, eso no alcanza. Pero entonces uno dice, bueno, voy a hacer esta práctica a esta hora, esta a esta hora, esta a esta hora, en medio de todas las actividades del día, porque tenemos que bañarnos, tenemos que cocinar, tenemos que atender a los hijos, al marido o a la esposa, los caballeros. Y de esa manera, pues hacemos nuestra lista y vamos a irnos dando cuenta cómo en principio, pues allí nos caben 3, 4 prácticas, no cabe más nada porque es que de verdad no cabe por ningún lado, porque así empieza uno. Pero una vez que vamos iniciando las prácticas y vamos trabajando en alcanzar la concentración, pues vamos viendo cómo, ya hice esta práctica, ya hice esta otra y esta otra y esta otra y apenas son las 11 de la mañana. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tengo las cosas, las actividades de la casa y hacemos las actividades de la casa, se llegan a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde, ¿y ahora? Entonces uno empieza a darse cuenta que sí hay tiempo cuando hacemos las actividades en concentración, sí hay tiempo para hacer todas las prácticas del conocimiento. Entonces, cuando tenemos ya ese cronograma de actividades, pues nos regimos por allí, haciendo una cosa a la vez sin pensar en ninguna otra cosa. O sea, sin permitir que nada nos saque de esa actividad. Claro, considerando que hay actividades que tienen subactividades. O sea, si uno está cocinando, pues está preparando, no sé, los frijoles, la carne, el arroz. Y por ejemplo, uno puede estar cocinando y vienen y le tocan a la puerta. Allí uno tiene que evaluar en esa concentración, o sea, apago la candela para ir a atender a la persona, o sea, podemos observar quién es la persona, de repente me va a llevar tiempo atenderla, pues entonces apago la estufa y nos vamos a atender a la persona para concentrarnos atendiendo a la persona. Ya una vez que atendimos a la persona, bueno, volvemos nuevamente a retomar la actividad de la cocina. Y de esa manera, o sea, si voy a interrumpir una actividad,
que sea por una emergencia de estas, no porque nos toquen la puerta, porque pues como les decía, es recomendable pues que nuestros familiares conozcan en los momentos en que estamos haciendo alguna práctica para que no nos interrumpan y mantenernos allí, en esa sola actividad, sin hacer otra cosa y sin pensar en ninguna otra cosa. No es que, ay, eso que hice como que me quedó mal, no, ¿y qué voy a hacer después de esta práctica? No, eso está en el cronograma, o sea, no debemos estar pensando en qué es lo que vamos a hacer después, porque está en el cronograma. Sin interrumpir una cosa para hacer otra, porque suele suceder cuando estamos desconcentrados, cuando estamos distraídos en que estoy cocinando, estoy lavando, estoy atendiendo el teléfono y por fin que se quema la comida, la ropa quedó sucia y pues cometemos errores porque no mantenemos la concentración en ninguna de las actividades. Y como les decía, una vez que hacemos cosa por cosa, nos va a sorprender, y lo digo porque o sea, cada uno lo va a vivenciar, cómo nos llega a restar, o sea, a sobrar mucho tiempo en el día para hacer cada una de nuestras prácticas. No pensar en cosas que se van a hacer después, no recordando cosas que ya se hicieron, manteniéndonos centrados en esa actividad que estamos realizando. Y si observamos cuidadosamente las múltiples actividades de nuestro diario vivir, nos daremos cuenta de que cada una de ellas se hace de manera mecánica. O sea, allí vamos a ir observando cómo es que somos tan mecánicos. O sea, cómo yo me siento, por ejemplo, a realizar una tarea con mi hijo y después incluso pienso, ¿cuál era la tarea del niño? Y uno dice, pero ni recuerdo el tema, pero si estuve allí media hora, una hora con el niño haciendo la tarea, ¿cómo no recuerdo cuál era la actividad? Y es por eso, porque estamos identificados en cada una de las actividades. Entonces, en esa medida, pues podemos trabajar en marcha o en retrospección, pues cada una de esas actividades que hemos hecho y que nos observamos que las hemos estado haciendo de manera mecánica para entonces trabajar la muerte psicológica a través de la retrospección o de la meditación reflexiva. Eh, bueno, acá nos dan varios ejemplos. Están varias personas trabajando. Una está en el computador y se siente un superhéroe. La otra está en el computador y se está en la playa pasándola divino. Y el otro pues está concentrado, está en la computadora y está en la computadora. Podemos ir en el transporte público y la persona, ay no, si ya es mediodía, ya va pensando, ¿y qué habrá hecho mi esposa? ¿Será que preparó tal cosa con tal cosa? Si preparó tal cosa, voy a llamarla a ver si preparó eso para ver si llevo, no sé, un jugo, un refresco. Entonces vamos en el transporte público pensando en la comida y llegamos a comer y no nos concentramos en la comida, sino que entonces estamos pensando en el trabajo. Y estamos en el trabajo y estamos pensando que ya queremos irnos a dormir. Y vamos a dormir y ya estamos pensando, ay, mañana me tengo que parar temprano, ¿cómo es posible? Que el bus sale súper temprano. Entonces estamos identificados en cada una de las actividades, no hay concentración y no está manifestándose nuestra conciencia en ninguna de estas actividades. Entonces, como les mencionaba, pues lo práctico de hacer el cronograma de actividades donde ponemos lo más clasificado posible que podamos cada una de las actividades. O sea, me levanto, reviso el astral o después hago esta práctica o esta otra. Después voy a cepillarme, a bañarme, después voy a hacer el desayuno. Allí nos sentamos a desayunar. Entonces cada una de las actividades las vamos anotando y allí pues vamos a irnos guiando a través del cronograma de actividades en cada una, en cada hora de nuestro diario vivir. Eh, entonces hasta allí el aspecto de la concentración, que es la primera parte de esta conferencia. Ahora vamos a ver la segunda parte de la conferencia, que es la relajación, que es ese otro aspecto en el que se manifiesta nuestra conciencia, porque la conciencia se manifiesta en concentración y en relajación. Y es que este es el estado natural de la conciencia, o sea, el mantenernos relajados. Cuando hay alguna tensión en nuestro cuerpo es porque algún defecto psicológico ha causado esa tensión.
Entonces, si estamos haciendo, por ejemplo, un trabajo sentados o estamos comiendo y, ay, pero es que me duele el cuello, allí ese dolor de cuello fue generado por un defecto psicológico, alguna preocupación seguramente que hizo que allí empezó a hacernos peso esa situación que estamos pensando que a lo mejor no puedo pagar el recibo, que tengo tantos compromisos y allí peso para esos hombros donde pues se va produciendo el dolor a través de la tensión que ha sido generada por un defecto psicológico que no autoobservamos y que no le pedimos muerte. Entonces, vamos a ver todo lo que produce tensión, que son cada uno de nuestros defectos psicológicos, todos los deseos, todas las emociones, las canciones psicológicas, cuando nos ponemos, es que esto, que no, que cómo lo voy a arreglar, tiene que ser así, no tiene que ser asado, cómo hacemos esto, cómo hacemos aquello, si estamos eh, eso es en una charla mental. Si estamos en una canción psicológica donde estamos con la quejadera, ay, que esto no funciona, no, a nivel político esto está insostenible, esto no va a haber manera, esto no se va a poder solucionar. Allí están, allí estamos generando para nuestro cuerpo pues muchas tensiones. Porque allí se manifiestan pues estados psicológicos equivocados y algunos muy equivocados. Una persona puede estar incluso molesta con otra y puede estar pensando cómo no se muere ese muérgano tan maluco y no sé qué. Y allí estamos alimentando defectos psicológicos bastante perversos y no nos estamos dando cuenta y allí se está generando pues también una tensión en nuestro cuerpo. Y esos defectos psicológicos también recordemos que no solo nos están robando energía, es que también nos están, o sea, están enviando nuestra energía a nuestras propias infradimensiones. Entonces le están dando poder a nuestros defectos que son bien perversos y pues de allí es que tenemos pues que rescatar esa energía cada vez que observamos, o sea, en ese proceso de autoobservación, ah, mira, o sea, ¿cómo estoy pensando que esta persona se muera? Dios mío, no, pero no solamente decir, Dios mío, estés equivocado, no, hacer esa petición tan poderosa, Madre Divina, elimíname este yo. O sea, con ese deseo de que nuestra Madre, que es el amor de nuestra conciencia, el amor de Dios en nosotros, pues se manifieste y elimine de nuestra psicología esos defectos que son tan perversos. Esas preocupaciones, las charlas internas, peleas entre nuestros yoes, todo eso está produciendo tensión en nuestro cuerpo. Por eso en algún momento pues entonces me duele un pie, me duele una pierna, que me salió una varice, entonces no que tengo una úlcera, no que entonces me salió tal padecimiento, un dolor en la ciática, todo eso aparte de nuestros karmas pues también tiene que ver mucho con la manifestación de nuestros defectos psicológicos. Entonces, ¿cómo relajarnos? Seguimos nuevamente en ese único sentido que tenemos para mirar hacia adentro, que es la autoobservación, hacernos conscientes de cualquier defecto que está produciendo tensión en cualquier parte de nuestro cuerpo. Entonces, muchas veces podemos llegar a decir, bueno, pero es que me duele la pierna, pero no sé por qué me duele. Bueno, sencillamente localicemos exactamente dónde está el dolor. Ah, la pierna me duele, es en la pantorrilla del lado izquierdo, es el músculo, no es el hueso. Entonces, ok, Madre Divina, elimíname este yo que me está produciendo esta tensión en el músculo, en la pierna del lado derecho. O sea, tratando de focalizarlo lo más que podamos, de manera que la madre pues pueda actuar y eliminar el defecto psicológico. Hacer ese juicio, que es donde llegamos a comprender pues que este defecto está agotando nuestras energías de forma innecesaria y entonces al hacer el juicio pues llegamos a la certeza de querer hacer la petición de eliminación, porque recordemos que si uno no comprende el defecto psicológico, pues la madre no lo elimina. O sea, uno tiene que tener deseos de eliminar ese yo. O sea, si ese, en el momento en que estamos pensando en ese dolor de la pierna, pues entonces podemos llegar a percibir, si nos mantenemos un poquito en introspección,
podemos llegar a percibir que de repente pues nos duele la pierna porque tuvimos que ir a comprar algo para la comida y nos dio fastidio que no lo hizo nuestro hijo, y entonces hay un yo resentido por allí que fácil, cuando hicimos la caminata en esa refunfuñadera, este muchacho que es tan flojo, que no sé qué, que no sé cuánto, allí se pudo focalizar esa tensión, y mientras no trabajemos la muerte psicológica, pues eliminando esos defectos que estaban refunfuñando, esos defectos que estaban llamando al hijo flojo, ese yo flojo dentro de nosotros, esos yoes de la pereza, esos yoes tiranos que pretenden que uno diga y el hijo salga corriendo a obedecer, y todos esos defectos psicológicos, cuando eliminamos, pues allí vemos cómo se va relajando nuestra pierna, porque los defectos psicológicos en la mayoría de sus detalles pues los hemos eliminado. Y una vez que enjuiciamos el defecto, pues pasamos entonces a hacerle la petición a esa fuerza del amor de nuestra conciencia, que es la Madre Divina, de cada uno de nosotros, pues Madre Divina, elimíname este yo o elimíname este defecto. Entonces, por acá, ahora vemos lo que es la práctica de velar y orar, donde vemos que el mismo Maestro Jesús nos enseñó que debíamos velar y orar. Y cuando habla de velar, pues es hacer las cosas despiertos, en vigilia, o sea, atentos a todo lo que se presenta en ese momento. O sea, no hacer las cosas de manera mecánica. Mantenernos en autoobservación y concentrados. O sea, de esa manera estamos en ese aspecto de velar, o sea, en ese aspecto de alerta, percepción, donde estamos observando todo lo que se pueda mover en nuestro mundo interior. Y orar, que es hacer esta frase tan poderosa que tenemos, que es esa súplica a la Madre Divina, que elimina el defecto que no nos deja concentrar. Entonces, de esa manera es la práctica de velar y orar, o sea, estar atentos a nuestro mundo interior y estar eliminando pues todo lo que quiera sacarnos del instante y que vamos observando que se va presentando a nivel de cada uno de nuestros centros. Para esta práctica pues hacemos la conjuración del belilín y el círculo mágico. Posteriormente hacemos la súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina. Posteriormente pasamos a hacer el proceso de relajación de nuestra parte psíquica y de nuestra parte física, donde vamos a observar para la parte física que todo nuestro cuerpo esté distensionado. Recordemos que es cuando hacemos ese escaneo, donde vamos imaginando pues como una luz verde va penetrando por cada parte de nuestro cuerpo y va relajando y distensionando cada parte que va tocando. Entonces también podemos hacerlo sintiendo cada parte de nuestro cuerpo, donde vamos sintiendo, o sea, estoy sintiendo cada dedo de mi pie, estoy sintiendo la planta del pie, el dorso del pie, el talón, y en la medida en que vamos sintiendo y soltando. O sea, siento todo el pie y lo suelto. Siento la pierna hasta la rodilla y la suelto. Siento la rodilla y la suelto. O sea, cada uno puede hacerlo de la manera pues que le parezca más efectiva. Porque muchas veces incluso cuando la persona va a hacer una práctica, por ejemplo, de desdoblamiento astral consciente, cuando empieza a hacer el proceso de relajación, llega a darle mucho sueño y termina quedándose dormido. Entonces muchas veces podemos agilizar el proceso haciendo como un escaneo rápido, solo buscando a ver dónde es que hay tensión en el cuerpo, ya, relajado el cuerpo. Vamos a relajar la emoción a través de la respiración. Respirar profundamente, inhalar por la nariz, sostener un poquito y soltar. ¿Que nos entra el sueño muy rápido? Pues hagamos solamente 5 veces, 5 respiraciones. De allí empezamos a escuchar sonidos, y después que vamos agudizando el oído, primero escuchando nuestro corazón y después buscando sonidos sin identificarnos con ningún sonido. Y posteriormente es que yo recomiendo hacer la relajación del cuerpo físico, porque si nos quedamos en ese proceso de buscar sonidos y lo hacemos por mucho tiempo, allí también nos podemos quedar dormidos. Entonces es mejor incluso, o sea, puede uno hacer este proceso de relajación sentado, y una vez que ya uno relajó el cuerpo psíquico y el cuerpo físico, pues allí sí nos acostamos a hacer
la técnica del desdoblamiento astral. Recordemos que cuando vamos a hacer una práctica de velar y orar, no necesariamente debe hacerse el velilín en el círculo mágico. O sea, si nosotros estamos en algún sitio donde debemos esperar para que nos atiendan, o si vamos incluso en el transporte público, pues allí podemos sencillamente entrar en introspección, hacemos internamente la petición al Padre y a la Madre y empezamos a hacer la práctica. O sea, empezamos a observar todo lo que se mueve allí, incluso podemos estar hasta con los ojos abiertos, pero a todo eso que esté buscando identificarnos, a todo le estamos pidiendo muerte. Cuando ya lo estamos haciendo en nuestro hogar, en nuestra casa, en una habitación, ya encerraditos, pues sí podemos hacer todos los pasos. Nos concentramos en nuestro corazón y allí solamente en escuchar nuestro corazón y cualquier defecto psicológico que quiera sacarnos de allí, de sentir nuestro corazón, pues vamos pidiéndole a la Madre Divina que lo desintegre. Y como les decía, pues esta práctica puede hacerse hasta lograr la concentración perfecta, porque no es algo que se va a dar de hoy para mañana, no es algo que hoy me pongo yo en la noche y hago 1 hora de concentración y relajación, 1 hora de velar y orar y se me va a dar perfectamente. No, es que tratar de hacerlo en principio 10 minutos es pesado, porque allí se va a manifestar de todo y tenemos que aprender a observar también. Porque como les decía, muchas veces uno dice, ay, no, no debo pensar eso y uno lo sacude para otro lado. No, no, no lo sacuda, obsérvelo, compréndalo y haga la petición. Madre Divina, elimíname ese yo. O sea, ese yo que estaba pensando en algo que le preocupaba, ese yo que estaba pensando que vio a fulanita en una situación sospechosa con otro y entonces estaba pensando que estaba cometiendo adulterio. Mate ese yo adúltero en usted y vuelva a su corazón. Que vio a fulanita con la otra comentando y dijo, ay, ahí están esas dos, ¿a quién estarán destruyendo? Pues entonces obsérvelo, no lo tape por allá, tráigalo, obsérvelo y mate su yo chismoso. Y así pues cada defecto que vamos observando, porque es como les digo, muchas veces los mismos yoes, antes de que uno los observe, ellos hacen como que estoy allí, me estoy alimentando. Cuando ven, perciben que lo estamos observando, se desaparecen y uno queda así como que, ¿qué era lo que estaba pensando? Entonces, si estamos practicando el velar y orar es velando, o sea, estamos en atención, estoy allí en mi corazón, sintiendo mi corazón y estamos allí, en esa alerta percepción que se presenta en cada uno de mis centros, que me quiere sacar de estar concentrado en mi corazón. Y de esa manera, pues, es que vamos alcanzando la concentración. Por acá nos dice Antonio. Ah, no, Antonio no, Jesús. Nos dice, buenas noches, señora Jane, muy buena la conferencia. Bueno, gracias a ti, Jesús, por participar. Gracias a todos los que participan. Bueno, vamos a revisar si hay preguntas. Mientras tanto, pues estamos invitados todos para la próxima conferencia de fase A, que es el lunes próximo, el lunes de la próxima semana, que ya estaríamos hablando de lo que es la meditación. La conferencia número 21 de fase A, donde pues nos muestran esta frase: en la vida lo único importante es el cambio radical, o sea, ese cambio interno en nosotros y definitivo, o sea, un cambio radical, total y definitivo. Lo demás francamente no tiene importancia, porque recordemos que internamente nosotros somos un ser, o sea, un ser divinal, y en realidad a nuestro ser divinal lo único que le importa es que lleguemos a realizar todas las prácticas que sean necesarias para que eliminemos todo eso que no somos, pero que lo eliminemos a través de la muerte psicológica, que lo eliminemos a través de la meditación, porque a través de la meditación es que vamos a rescatar la sabiduría que tiene cada uno de esos defectos psicológicos y que aprendió pues de estar allí encerrado en ese defecto, que piensa así, que siente así, que las sensaciones son así, que se siente aquí y allá y allá y allá, que nos hace actuar de esta manera, de esta otra, nos hace decir esto, nos hace decir esto otro, nos lleva a omitir esto y a omitir aquello.
en que a veces decimos vamos a hacer una práctica y terminamos no haciéndola porque el mismo defecto psicológico pues nos lleva a omitir. Entonces, acá en esta conferencia pues vamos a ver que a través de la meditación pues es que vamos a ir logrando ese cambio radical, total y definitivo en nosotros, porque es de la muerte del ego de donde vamos rescatando pues esa sabiduría que vino a buscar nuestro ser a la manifestación. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas. Vamos a recordarles nuestras redes sociales, que como vemos acá, pues es la página de Facebook, Curso Conocimiento de Sí Mismo, bzla.blp. Aquí está el número de contacto por si alguno pues quiere comunicarse a través del interno, si quiere hacer alguna pregunta. Recordemos que a través de esta página pues se entregan las 75 conferencias prácticas completamente gratuitas y de libre acceso para todas las personas pues que quieran participar. Entonces a través de este número nos pueden contactar. Y bueno, eh, viendo que no hay preguntas, déjenme revisar por acá a ver si hay alguna que se me haya, que no la haya visto, que a veces sucede. No, no hay preguntas. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como siempre, agradeciéndole a todas las personas que participaron y deseándoles pues que tengan un feliz resto de la noche, mucha fuerza y un feliz astral. Hasta la próxima.